Cuando yo era chico no había muchas posibilidades sobre cómo debía ser una familia. Más bien había una sola. Papá, mamá, los nenes, de ser posible el nene y la nena, la famosa parejita. Pienso siempre en Mafalda como un buen ejemplo de eso, lo que era una familia típica de clase media entre los años 60 y 70. ¿Había otras posibilidades? Por supuesto que había otras posibilidades, siempre hay otras posibilidades. Pero el tema es que estaban ocultas, no se podía hablar, no se podían ver, estaban minuciosamente silenciadas y censuradas. Todavía recuerdo la frase de un compañero mío de secundaria que decía: si tengo un hijo homosexual lo mato. Desde entonces para acá ha habido muchísimas transformaciones, algunas estrepitosas y ruidosas, otras más silenciosas, pero ese concepto de familia en nuestra sociedad ha cambiado enormemente. De eso es que vamos a hablar hoy. Para ver algunas imágenes y hablar de estas cuestiones es que vamos a estar con Mario Peceni. Mario es politólogo, es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París, investigador del CONICET, profesor titular de la UBA y un reconocido experto en toda América Latina sobre temas de salud y sexualidad. ¿Esto es una familia tradicional, Mario? Y por lo que parece en la foto, sí. Tenemos papá, mamá, hijos, nietos. Todo bien, todo en el lugar que corresponde a cada uno. El lugar y con las vestimentas de la época se los ve con cierta holgura económica. El patriarca en el centro, como corresponde. Como corresponde, y todos mirando a cámara fijos y serios porque es una foto que pasó a la posteridad. Va a llegar a la posteridad o a nuestro público, por ejemplo. Así es. Pero digo, eso es como que la foto está transmitiendo la idea de roles bien armados, bien codificados, cada uno sabe el lugar que tiene que ocupar. Eso seguramente tenían sus papeles esperados y que ellos lo sabían y que probablemente, como en todas las épocas, los cumplían con mayor o menor felicidad, con mayor o menor... ¿Pero había papeles ocultos también? Y sí, también seguramente alguna de esas tías era una tía soltera, una hija descarriada, el tío raro, el hijo con problemas. Todo eso supongo yo que en esa época también había. Y en este caso... Una familia moderna donde, en cambio, inclusive la codificación de la distribución de lugares, ¿no? Lo que me parece es que las familias actuales habilitan proyectos de vida más variados que los que permitían antes, sobre todo para las mujeres, ¿no? Claro, pero digo, a ver, hay cierta cosa de sentido común que dice que son los 60 el momento de la explosión y la liberación sexual, y etcétera, etcétera. ¿Se produce eso realmente en ese En los momento? 60, por lo pronto, aparece un método anticonceptivo que es la píldora, que permite a las parejas y a las mujeres vivir una sexualidad sin el fantasma omnipresente del embarazo no buscado. ¿Qué momento es el descubrimiento? No, en los 60, Los 60. se descubre, se populariza bastante rápidamente, mostrando que había un terreno social fecundo para la anticoncepción. Que estaban esperando la anticoncepción. Y sí, la época del amor libre, o por lo menos esta idea de que el sexo no era algo que debía estar siempre vinculado a tener hijos y al matrimonio, sino que... Esa es la idea, esto es, hay una disociación entre sexualidad y familia, esto es, no es que la sexualidad implicara necesariamente la familia. No, en esa época todavía, y bastante después de esa época, se seguía hablando de madre soltera, de sexo prematrimonial, de esas cosas, pero empiezan a cambiar con esta idea de que se puede tener sexo para pasarla bien y, como dice el chiste, y conozca gente. Eso dinamice las relaciones familiares y también las sociales. Las digamos. sociales, lo que sí en los 60 es básicamente una revolución dentro de lo que sería la heterosexualidad. En las novelas de Puig en general, muchas de estas transformaciones se pueden ver. Digo, quizás esta es la gran novela sobre la homosexualidad de Puig, pero pues, igual ya en sus novelas anteriores ya esto aparecía en escena públicamente, ¿no? Lo interesante para leer ahora la novela es cómo aparecen dos personajes de esa época, el militante político y el homosexual, que en esa época estaba pintado también con todos los estereotipos de afeminado, de sensibilidad, y cómo en la común cárcel, frente a la represión política y sexual, coinciden y se cuentan sus vidas. Claro. Pero hay una especie de, gesto militante de Puig en el sentido de darle visibilidad a una discusión científica sobre la homosexualidad. No sé cómo fue la historia, lo que sí era que era un diálogo
en algún punto inédito entre la militancia revolucionaria y la militancia sexual, que efectivamente, como decía la frase de esa época, no somos putos, no somos faloperos, la cuestión de la sexualidad, del uso de drogas, era en el mejor de los casos algo pequeño burgués, claro, sino directamente inmoral. Sí, era duramente condenado, digamos, en la militancia política revolucionaria. O sea, pareciera que la drogadicción y la sexualidad no eran parte de un proyecto revolucionario. No, mostraban flaquezas, pero en todo caso, como yo una vez decía, la moral revolucionaria era ante todo moral. Y poco revolucionaria. Y la diferencia con la moral de la Iglesia Católica es que ellos trataban de cumplirla. Claro. Es decir, todos los preceptos de fidelidad y de conducta. Pero esa idea de, yo digo, bueno, un Puig militante, bueno, no, quizás no en el estricto sentido del término, sino apenas intelectual, digo, también son esos los años en los que aparece, sí, claramente una militancia homosexual, digo, esto que estamos viendo acá en esta imagen. Y aparecen las dos cosas. Por un lado, la inmensa mayoría de las personas que se enamoran y tienen relaciones sexuales con las personas de su mismo sexo, digamos, siempre fue muchísimo mayor el número de esas personas de las que públicamente aparecen como tales. Y justamente lo estamos viendo hoy en día, hay una cierta banalización de las gays, de las lesbianas, que son tan reaccionarios, tan progresistas, tan buenas personas o tan malas personas como los demás. Pero digo, este es el momento en el cual el movimiento homosexual toma la calle, ocupa la calle, se muestra públicamente. Digo, esto es muy novedoso, es muy fuerte. O sea, yo me imagino a mi vieja familia tradicional frente a mujeres y hombres besándose en público, reaccionando con ira. Al punto que hoy en 2011 tampoco vemos tantos varones o tantas mujeres dándose un beso o caminando de la mano. Todavía sigue siendo parte de lo prohibido, ¿no es cierto? No sé si de lo prohibido, pero no es habitual. Sigue llamando la atención y eso ya es un signo. Lo que pasaba en esta época, y probablemente esta foto represente eso, las protestas eran por represiones muy directas contra los homosexuales. Era un problema de me llevan preso, me hacen chantaje, me pueden matar en la calle, y todo esto naturalizado como si fuera algo que está bien. Si yo no recuerdo mal, y vos sos el que más sabe del tema, hay un primer tímido intento a comienzos de los 70, ¿no? Con la primavera camporista, de visibilización de la problemática. En Argentina un grupo de militantes se autoconvocan como Frente de Liberación Homosexual, y con un gesto que hoy podemos ver como muy valiente y muy osado, van a la plaza a reivindicar. En ese momento decían para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, cosa que reaparece hoy con lo del matrimonio, pero esta idea nacional y popular del amor y la igualdad aparecía, bueno, con esta idea de pedir derechos, pero no en el sentido que lo pensamos hoy de derechos humanos o de derechos legales, sino esta idea de la liberación sexual. Pero, a ver, esto podía aparecer en la calle, digo, lo que vemos en los Estados Unidos, lo que puede aparecer hoy, pero esto ya aparecía en el ámbito privado, esto es, se estaban formando familias homoparentales, ¿se dice? Y yo creo que era más complicado, porque no era solo la falta de reconocimiento del Estado o de las instituciones como la escuela donde podrían ir esos chicos, sino había la propia sexualidad y las propias relaciones de pareja eran muchas veces vividas en una cierta clandestinidad social. Entonces habría como, por así decir, zonas liberadas, como cuentan ahora yo no sé si son las historias o las mitologías, pero como era la zona del Tigre, claro, o ciertas zonas de mayor permisividad. Pero para padres homosexuales con hijos, no sé, desde Oscar Wilde a, no sé, Alejandro, el emperador de Roma, han tenido hijos, digamos, los homosexuales más famosos de la historia han tenido sus hijos y han tenido su familia. El tema es que sean reconocidos como tales, que se pueda ser vivido con las mismas vicisitudes que vimos las familias del principio. Claro, pero ahora, en parte, esta visibilización, bueno, claro, y además que tienen que aparecer los instrumentos jurídicos, digamos, que le den visibilidad y estatuto legal, por decirlo de alguna manera. Hay varios cambios. Un cambio es el cultural y otro es también un cambio puramente técnico, es decir, por ejemplo, ahora una mujer lesbiana o una pareja de mujeres puede recurrir a la inseminación asistida, a la fertilización asistida, claro, que es una técnica que no tiene muchos años, y eso le permite, por ejemplo, a dos mujeres
hacer lo que ahora llaman la comaternidad, de ser las dos mamás de un hijo, de una hija. ¿Cuándo aparece el SIDA en escena, Mario? Y en el año 81-82 aparecen los primeros casos en varones jóvenes homosexuales y enseguida la información y el terror se extendió rapidísimo, ¿no? Por el carácter de la enfermedad que mezclaba sexo y muerte, ¿no? El caso de Rock Hudson es uno de los más visibles, uno de los más notorios, ¿verdad? Y el caso de este galán de Hollywood fue uno de los más conocidos porque justamente el galán se enferma y después fallece y de esta manera se conoce la vida sexual que él había tenido, digamos, durante su vida, y no fue el único, ¿no?, de estos casos que el SIDA hizo visible la homosexualidad, ¿no? Claro, esto es lo que era un galán heterosexual que basaba su éxito en la seducción respecto del público femenino, de pronto se revela que era una gigantesca hipocresía, digamos. Claro, eso pasó en todos los ámbitos, algo oculto había, en todos los ámbitos sociales, que la enfermedad y la epidemia visibilizaron que las prácticas sexuales y las relaciones entre las personas eran mucho más variadas de lo que se suponía, ¿no? De lo que se quería suponer. Y eso, en el sentido de lo que se aceptaba. Sí, lo que trajo la epidemia de SIDA es sobre todo mucho sufrimiento, mucha discriminación, pero también hubo respuestas sociales frente a esta... ¿En qué sentido? ¿Respuestas sociales? Sí, que la gente se empezó a organizar y a reclamar primero una respuesta para la enfermedad, sí, pero también la epidemia mostró que había una gran desigualdad en términos de cómo vivían las personas su sexualidad. Entonces los movimientos de gays se organizaron y los distintos movimientos sociales para reclamar por ejemplo, el acceso a la salud. Pero, más o menos rápidamente se descubre que la transmisión sexual era una de las más comunes, pero también aparecía la drogadicción cuando había intercambio de jeringas, etc. Sí, no sé si la drogadicción, pero sí el uso inyectable de drogas, claro. Compartir, porque en realidad el sexo no transmite el VIH, lo que transmite es el sexo sin preservativo. Sin preservativo, claro. Y lo mismo, el uso de drogas tampoco transmite el VIH, lo que transmite es compartir una jeringa o la sustancia. Y en ese sentido entonces era como que aparecían dos conductas estigmatizadas, digamos. Sí, esto es lo que estaba fuera de lo normal. Y también toda esta gente que en su momento se llamaban los promiscuos, ¿no? Tener una sexualidad promiscua traía, digamos, un castigo frente a esa transgresión. Yo decía, digamos, ¿no?, en otros momentos que en Argentina reaparecieron respuestas como, bueno, por algo habrá sido, algo habrá hecho. Una especie de continuidad del discurso de la dictadura. Claro, de cargarle el fardo a la víctima. Hace 4 años que tu suegra vive en mi casa y parece que con el firme propósito de no moverse de ella. ¡Mi suegra! Sí, tu suegra y tu madre. ¿Y en qué te molesta a la pobre santa si se puede saber? ¿En qué me molesta? Me pregunta en qué me molesta. La tengo en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en la sala, en el pasillo, en la terraza. Y aquí la tengo. Desde el primer día en que te vi, Elvira, cuando Jorge me trajo a comer a esta casa, me dije... ¡Basta, carajo! ¡Yo no empecé! ¡Déjala que termine! ¿Qué fue lo que pensaste la primera vez que Jorge te trajo a comer a esta casa? ¿De veras no querés oír? Pero no ves que me estoy muriendo de curiosidad. Muy bien, pensé, esta es la mujer más falluta del mundo. ¡Falluta, yo! ¡Ja! ¿Por qué dejaste la nena, Susana? Mira, si yo soy falluta, vos sos... No sé ni cómo catalogarte, mirá. Falluta sos vos que te cosiste la lengua. Yo te lo hubiera dicho. Y en aquel entonces... La película marcaba la hipocresía como el gran organizador de la familia. Una familia exitosa debía ser muy hipócrita, digamos. Sí, porque un poco de hipocresía es necesario, ¿no? No sé si viste la película, pero... Sí, claro que sí. Si se supieran todos los chanchullos, todas las relaciones, todas las tensiones sexuales, ninguna familia se podría sostener, ¿no? Es decir, para sostenerse necesita esa cuota de hipocresía. Sí, que unos y otros colaboran para mantenerlo, ¿no? Unos no cuentan y otros hacen como que no ven. Igual también todo el tema, ¿no?, de qué hacer con las personas mayores hasta que llegue la carroza sigue siendo un tema cada vez
Sí, bueno, complicado. no las hemos tratado porque pareciera que si uno habla de sexualidad no tiene que hablar de personas mayores. No, por supuesto, ¿no? Pero pensar que es una obra de teatro de los años 60 y la actualidad que tiene, ¿no? Claro, pero cuando aparece simultáneamente a la sanción de la ley de divorcio en 1987-88, ¿verdad? Y más o menos para esa época, sí. A lo que hoy podemos pensar a apenas 20 y pocos años de la ley, es como antes el Estado no le reconocía a las parejas, a las personas, la posibilidad de volver a formar una pareja. Es decir, algo que parece tan obvio, tan evidente, era pintado ya en esa época por la Iglesia y por diputados y senadores como el fin del mundo, el fin de la familia y de los pobres chicos que iban a quedar a la buena de Dios sin papá y sin mamá. Sí, de la buena de Dios o de la buena de los psicólogos y los médicos, que ya en esa época los convocaban. El discurso médico también entró en acción, ¿no? No, llamaron a los expertos para que expliquen qué iba a pasar con esos chicos, ¿no? Cómo iban a salir, cuando obviamente había generaciones y generaciones de... Lo que me acuerdo que también se hablaba de lo que se venía era una oleada de divorcios, esto es que desaparecía la institución, desaparecía la familia como... Sí, igual hay que recordar que lo que permitía la ley de divorcio es la de volver a casarse, no la de separarse. Sí, o sea que en definitiva era una ley a favor del matrimonio estable. Inclusive, si mal no recuerdo, lo que generó fue una ola de divorcios acompañada de una ola de matrimonios. Esto es legalizaciones formales de situaciones de hecho. La ola de divorcios fue porque había como un stock acumulado, pero claro, en realidad después se estabilizó estas cosas. La gente no va a seguir en una pareja que no anda porque no haya una ley de divorcio. Pero bueno, eso forma parte de esa hipocresía como de la película, ¿no? Es decir, el Estado hace como que no ve algo que el propio presidente en esa época, los propios presidentes que vinieron después, es este país del como sí, hacemos como que no pasa nada. Es decir, ¿no? La hipocresía organiza la familia y también organiza lo social y también organiza las carreras políticas, ¿no? Sí, igual esas hipocresías, bueno, obviamente traen sufrimiento, pero a veces la hipocresía es mucho más jorobada, ¿no? Como el caso de Romina Tejerina, ¿verdad? El caso que muestra Romina Tejerina, más que el caso de ella, el tema del aborto en este país, que hay 500.000 mujeres de todas las religiones, de todas las edades, más chicas, más grandes, que interrumpen embarazos y el Estado la fuerza a hacerlo de manera clandestina. Eso es inaceptable, es decir, que todavía las mujeres pongan en riesgo su vida y su salud, y eso provocado por el Estado y por las leyes y por nuestros políticos, con una hipocresía terrible, como si las mujeres que abortan son de otras familias, no son nuestras parejas, nuestras hijas, nuestras hermanas. La diferencia es que ya no las mandan a Europa como ocurría... No sé si las mandaron alguna vez, pero en todo caso el aborto en este país es accesible. Toda mujer que quiere interrumpirlo lo consigue. El tema es en qué condiciones, con qué costos. Este es un caso que no es de aborto, es un caso de una chica que fue abusada, que dio a luz y después hizo un infanticidio. Acá la demanda era que la pena que recayó sobre ella se atenúe por estas circunstancias terribles, ¿no? Pero más allá de eso, el tema del aborto es un tema creo que es una deuda de esta democracia y de esta sociedad que sigue considerando a las mujeres como por lo menos no lo suficientemente capacitadas como los varones para decidir. O sea, son diputados varones, jueces, médicos que dicen, este aborto no es punible, este sí, vos no sos capaz de decidir por vos mismo. Pero hay otra dimensión, digo, el caso de Romina Tejerina también lo exhibía, hay también una cuestión de clase metida acá. Quiero decir, hay abortos clandestinos y abortos clandestinos. Y sí, las que se mueren no son las mujeres de clase media ni las mujeres de clase alta, son las más pobres y las más jóvenes. Sí. Pero bueno, hay un dato que es muy confiable, que es del Ministerio de Salud. Hay alrededor de 70.000 mujeres, si no me equivoco, que todos los años pasan por lo menos una noche en el hospital público con consecuencias por abortos clandestinos. En principio no habría registro de aquellas que pueden pasar por ejemplo, la clínica privada o el sanatorio. No, pero ya tenés 70.000 mujeres que ponen en riesgo su salud, su fertilidad, porque muchas de ellas dicen que interrumpen un embarazo para cuidar mejor a sus hijos, para tener hijos en el futuro, ¿no?
es necesariamente Sí. la renegar el No, proyecto de maternidad. No es el deporte del aborto ni cosa que se le parezca, digamos. No, y el tema es que es un sufrimiento que el Estado, o sea, todos nosotros le infligimos a esas mujeres. Y el de todos nosotros es muy masculino porque se vuelca además sobre mujeres, digamos. No, pero el hecho de que siempre se dice, no, ahora no es el momento para discutir el aborto, no es una situación en la que no hay sufrimiento. Hay 500.000 mujeres que interrumpen embarazo en condiciones que no son las que podrían existir. Ahora, y entonces, mientras siga esto así, estamos produciendo un daño evitable. Y eso es terrible, si uno ahora, lo piensa. ¿vos ves como contradicción, como paradoja o como argentinismo esta discordancia entre esa represión sobre el debate y la sanción de la protección del aborto, por un lado, y por otro lado, la ley de matrimonio igualitario, la posibilidad de discutir la identidad de género, etcétera? Digo, en algún caso parecemos estar muy a la retaguardia del mundo de desarrollo, en otros casos a la vanguardia. Sí, los avances en este terreno en todos lados son así, bastante desparejos. Vos pensás que en Argentina hasta hace muy poquitos años no teníamos ley de educación sexual. Claro. La ley que permitió el acceso a anticonceptivos fue después de 20 años de democracia, y la ligadura y la vasectomía como métodos no estaban reconocidos hasta hace también poquitos años. Poco tiempo, sí. Pero el tema de la identidad de género es muy importante para las trans y los trans, que es poder vivir lo que es tu identidad. Y acá con el tema de la identidad de género, la idea es que la ley no obligue a alguien para poder obtener el reconocimiento de su identidad de género, tener que adecuar sus genitales, por ejemplo. Una adecuación que implica, por ejemplo, volverlas estériles o con, bueno, es una invasión quirúrgica, y al mismo tiempo, para aquellas o aquellos que lo requieran, poder hacerlo en condiciones aceptables de salud, es decir, que no lo tenga que hacer en un mercado negro, sus operaciones, sus cosas. Los medios, en el sentido de cuando aparecen con mayor visibilidad ciertos casos particulares, como el caso de Florencio de la B, ¿juegan a favor de esa democratización del debate, de las relaciones, etcétera? Yo creo que en el largo plazo sí, pero también a veces los casos excepcionales terminan, digamos, son las excepciones que justifican cierta regla, ¿no? Los casos de excepción, por un lado, yo creo que más que favorecer esto, muestra en el programa de Susana Jiménez que esté Florencia de la B presentando a sus hijos, banaliza y muestra performativamente la extrema diversidad de lo que son hoy los arreglos familiares. A grandes rasgos, la idea es que el caso es como que el caso opaca la genialidad, por decirlo de una manera. El caso muestra una excepcionalidad y todo el mundo dice qué bonito, qué lindo, no hablemos más del tema. No sé si es así, pero en todo caso, claramente el caso de Florencia de la B tuvo una historia excepcional. La mayoría de las personas asumen la identidad de género. La esperanza de vida de Florencia de la B es más alta que la de las travestis. Sí, lo que tiene es que justamente también este es un caso, por así decir, excepcional, pero hoy en día las técnicas de fertilización asistida están revolucionando la filiación, los vínculos entre padres, madres e hijos. Hoy en día las parejas heterosexuales del mismo sexo, los varones, las mujeres, pueden tener hijos disociando ese proyecto de tener chicos, de criarlos, de la sexualidad. Si la píldora en los 60 permitió a mucha gente vivir la sexualidad de una manera separada de traer los chicos, hoy se puede tener chicos.